Amada Iglesia de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, pasa a vosotros. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a meditar unos momentos la palabra de nuestro Dios. Agradecemos a nuestros hermanos que nos hacen la invitación para poder hablar un poco de la palabra del Señor. Y en esta ya tarde, ya noche en este lugar, vamos a meditar acerca del libro de Romanos en el capítulo 11. Solamente que antes de ello quisiera que leamos lo que dice segunda carta de Pedro en el capítulo 1 y el verso va a ser el 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La profecía, hermanos, viene a sustentar la fe. Da seguridad porque a través de ella Dios nos revela los acontecimientos futuros y por este medio nosotros nos podemos ubicar e identificar los tiempos que estamos viviendo. Es como una antorcha que va iluminando, que nos va marcando la senda, el camino a seguir. Y en esta ocasión, cuando hablamos de profecía, se nos viene quizás a la mente la palabra profeta. Profeta viene del vocablo hebreo que es navi, que quiere decir uno que proclama o trae un mensaje de Dios. Así es que la palabra pro en el griego significa en nombre de o que antecede. Eso quiere decir que es una persona que predice o que anticipa las cosas que van a suceder. Hoy muchos suponen muchas profecías, muchos anuncios, dicen profetizar en este tiempo. Sin embargo, la palabra del Señor nos habla que los hombres tenían que hablar conforme a la Escritura. Y el día de hoy vamos a ver lo que nos dice Romanos en el capítulo 11, porque aquí se encuentra también una escritura muy selecta en Romanos en el capítulo 11 y el verso va a ser el 25. Dice esto la hermosa palabra de nuestro Creador. Romanos capítulo 11, verso 25, y dice así la palabra del eterno Dios. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Esto lo estaba diciendo el apóstol Pablo a los romanos. Esta profecía quedó revelada en este capítulo 11 a la carta a los romanos, y el apóstol de los gentiles se dirige a los convertidos, porque aunque ellos habían creído al evangelio, quizás no se liberaron de la levadura de arrogancia por ser romanos, porque en ese tiempo hay que entender que los romanos estaban sobre todas las culturas. Ellos eran el pueblo conquistador del mundo. El hecho de pertenecer a esta potencia en ese tiempo pues significaba tener garantías, derechos. Entre ellos dice la palabra del Señor en Hechos en el capítulo 22. Y vamos a ver por qué lo decimos. Hechos capítulo 22, verso 25 al verso 29. Dice así: y como le ataron con correas, Pablo le dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un hombre romano sin ser condenado? Y como el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Y viniendo el tribuno le dijo: dime, ¿eres tú romano? Y él dijo: sí. Y respondió el tribuno: yo con grande suma alcancé esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego que se apartaron de él los que habían de atormentarle, y aun el tribuno tuvo temor, entendido que era romano, por haberle atado. En ese tiempo, ser romano significaba tener derechos. Incluso en esta ocasión Pablo hace alarde a su ciudadanía, porque él sabía que si lo decía, él tenía garantías por el simple hecho de pertenecer a esa nación que estaba gobernando en ese tiempo esa parte del mundo.
pues tenía garantías de que no sufriera algún castigo. Incluso dice que el tribuno tuvo miedo por haberle atado, porque era un romano. Por estas y otras más razones, los romanos en ese tiempo eran arrogantes, y Pablo, mediante esta profecía, trata de explicarles la causa por lo cual los israelitas habían perdido el favor del Señor. Y vamos a leer, hermanos, cómo empieza entonces el apóstol Pablo a discernir esto. Romanos en el capítulo 11, y el verso va a ser el 1. Romanos en el capítulo 11, y el verso va a ser el 1, y dice la palabra de Dios así. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la simiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Como hablando con Dios contra Israel, dice: Señor, a tus profetas han muerto, a tus altares han destruido, yo he quedado solo, y aún procuran matarme. Mas ¿qué le dice la divina respuesta? He dejado para mí 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo han quedado reliquias por la elección de gracia. En ese momento, claro está que el pueblo, el gentilicio, pues decía: ¿por qué el pueblo del Señor ha sido desechado? Porque ahora la palabra de Dios es con nosotros. Pero Pablo inmediatamente hace la pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cómo es posible que los israelitas, siendo tan rebeldes, todavía Dios los reconozca como su pueblo? Cuando nosotros vemos estos textos, la palabra del Señor, hermanos, del verso 2, vean lo que dice. La respuesta está ahí. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual antes conoció. Cuando Pablo le dice eso a estos hombres, cuando dirige la carta a los romanos, les está dando una explicación fehaciente de las cosas que ellos tenían que saber. Dice el verso 6. Dice: y si por gracia, luego no por las obras, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por las obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, aquello no ha alcanzado, mas la elección lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. ¿Qué fue lo que buscó siempre el pueblo de Israel? Lo que buscó, hermanos, era el devenir, la llegada de su Mesías. Siempre estuvieron, hermanos, al pendiente de que Él llegara. Juan en el capítulo 1, sin perder Romanos 11, hermanos, porque vamos a estar regresando. Juan en el capítulo 1 dice la palabra del Señor en el verso 45. Vamos a buscarlo. Juan capítulo 1, verso 45, y dice así: Felipe halló a Natanael y dícele: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. En ese momento tenían ellos la búsqueda de quién iba a ser el Mesías, pero solamente una lección por inspiración divina, por esa santa revelación a través de su Santo Espíritu, pudieron encontrar al Mesías. Y los demás fueron endurecidos, como en el tiempo de Elías. En el tiempo de Elías dice: he apartado 7,000 varones que no han doblado su rodilla ante Baal. Pues también en el tiempo en que Pablo escribía, decía: hay una elección de gracia que no ha sido endurecida. ¿Cuántos fueron, hermanos, estas personas de la elección de gracia? Dice Apocalipsis en el capítulo 7, del verso 1 al verso 4. Apocalipsis capítulo 7, verso 1 al verso 4, y dice así: y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol.
Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del gran Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagas daño a la tierra ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los señalados, 144,000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. En ese momento, esta poderosa razón de que los hijos de Jacob, hoy esparcidos en diferentes partes del mundo, se alejaron de Dios. Y sí, ciertamente fue porque su corazón se endureció y no reconocieron al verdadero Mesías. Sin embargo, hubo una elección de gracia que sí lo reconoció. Y dice Romanos en el capítulo 11, esa elección de gracia son estos 144,000. Pero ¿qué dice tocante a los que fueron endurecidos? Dice Romanos capítulo 11, verso 8 al verso 10. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de remordimiento, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: séales vuelta su mesa en lazo y en red y en tropezadero y en paga. Sus ojos sean oscurecidos para que no vean, y agóbiele siempre el espinazo. Qué triste situación, hermanos, en la que quedaron los hijos de la promesa. Dios los cegó y los dejó sordos espiritualmente para que no entendiesen las profecías. Este fue el pago por su arrogancia, su indiferencia hacia los mandamientos de Dios. El apóstol Pablo interpretó con la inspiración divina la profecía escrita por aquel profeta Isaías. Dice Isaías en el capítulo 29, y vamos a ver lo que dice el verso 9. Isaías capítulo 29, verso 9, dice así: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegad, embriagaos y no adivino, titubead y no de sidra, porque Jehová extendió sobre vosotros un espíritu de sueño, cerró vuestros ojos, cubrió vuestros profetas y vuestros principales videntes. Yo será toda visión como palabras de un libro sellado, del cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciendo: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. Dice pues el Señor: porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí, y su temor para conmigo fue enseñado por mandamiento de hombres. En el tiempo en que el Señor Jesucristo vino a este mundo, había muchas tradiciones que el pueblo de Israel tenía. Creían que el Mesías iba a llegar con todo su poder, iba a quitarles el yugo de la esclavitud. Sin embargo, el Maestro venía a romper las cadenas del pecado. El convite se les volvió una trampa, una red, un tropezadero. Ese convite fue el Señor Jesucristo. Él vino a servirles la mesa del Evangelio, y debido a su falta de sinceridad para llegar a aquel banquete espiritual les hizo daño, y cegados en sus mentes tropezaron en el Señor Jesucristo. Así lo dice la primera carta de Pedro en el capítulo 2, y el verso va a ser el 7 y 8. Dice así, voy a leer desde el 6. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron ordenados. Al no entender el mensaje que trajo Jesús, Israel fue esparcido por el mundo, alejado de Dios, pero eso no quiere decir que Él lo haya dejado para siempre o lo haya desechado, sino que
esto tiene un significado, el hecho de que Israel no creyera en el Mesías. ¿Qué fue eso tan importante que tenía que suceder? Dice Romanos en el capítulo 11, verso 11 y 12. Digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salud a los gentiles, para que fuesen provocados a celos. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo, y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Aquí tenemos que releer quizás una o dos veces lo que está tratando de decir el apóstol Pablo. Nosotros podemos ver en la lectura que tuvimos al inicio que decía, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios provocó a celos a los israelitas, llamando a la salvación a los gentiles, esos pueblos que nunca habían quizás oído del Señor. Isaías en el capítulo 65 y el verso 1 dice lo siguiente, hermanos. Isaías capítulo 65 y el verso va a ser el 1. Y estas hermosas palabras el día de hoy las recordamos porque por ese motivo Israel quedó cegado, quedó vendado, para que nosotros pudiésemos tener parte y suerte en las cosas del Señor. Isaías 65 y el verso va a ser el 1 y dice así, hermanos: fui buscado de los que no preguntaban por mí, fui hallado de los que no me buscaban, y dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. El Señor en el verso 2 dice lo siguiente: porque yo extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que mi cara me provocaba de continua ira, sacrificando en huertos y ofreciendo perfume sobre ladrillos. Esto pasaba con el pueblo de Israel. Esto sucedía, y cuando vemos la historia en el libro de Hechos, en la historia que es el primer siglo de la iglesia, se deja ver cómo los gentiles entran en la gracia que el Señor había dispuesto a través del tiempo antiguo que le había revelado a sus profetas, y que habían dictado esa profecía de que iba a llegar el momento en que Israel, aún viendo, no iban a ver porque iban a ser cegados del entendimiento. Dice Hechos en el capítulo 13 y el verso va a ser el 44. Hechos en el capítulo 13 y verso 44. Y en este libro que está plasmada la historia pues del primer siglo, los primeros años en que el pueblo del Señor caminaba, dice lo siguiente, Hechos 13 en el verso 44. Dice: y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celo y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Antes de la muerte del Señor Jesucristo, hermanos, los gentiles a duras penas podían llegar al atrio del santuario. Pero ahora, a través de la sangre de Cristo Jesús, no solamente podemos llegar al atrio, sino tenemos entrada hasta el lugar santísimo. Así lo dice Hebreos en el capítulo 10, verso 19 y verso 20. Porque a través de esa sangre, a través de ese sacrificio, el Señor nos permitió la entrada. Dice Hebreos capítulo 10, verso 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es a saber,
a través de su carne. Antiguamente el gentilismo no podía llegar ni siquiera al lugar santo, ni siquiera, hermanos, al atrio, pero esto fue lo que despertó un ardiente celo en los israelitas, los cuales se consumieron en ese fuego al ver que los gentiles también entraban a conocer la palabra de Dios. El eterno Dios les había profetizado a los hijos de Jacob que los provocaría celos, y esto es a lo que se refiere Pablo. Dice Deuteronomio en el capítulo 32, verso 21. Eso ya estaba, hermanos, desde la antigüedad, a través de lo que escribiera, hermanos, aquel hombre que fue Moisés, el siervo de Dios, en Deuteronomio en el capítulo 32, y el verso va a ser el 21. Dice así la palabra del Señor: porque ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, hicieron ensañar con sus vanidades. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, con gente insensata los haré ensañar. Llegó el momento en que Dios cumplió eso que había profetizado desde el ayer. Ha elegido de entre todas las naciones a millones de personas para integrarlos a esta buena oliva. Y esto lógicamente no le pareció a los hijos de Israel, y la manifestación de ellos fue de cólera en contra de los gentiles que se estaban convirtiendo. Vamos a leer lo que dice a continuación Romanos en el capítulo 11. Ahora vamos a leer el verso 16. Dice así Romanos capítulo 11. Voy a leer antes, hermanos, lo que dice el verso 13. Dice: porque vosotros hablo gentiles, por cuanto pues yo soy apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, por si en alguna manera provocase a celos a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. Porque si el extrañamiento de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será el recibimiento de ellos sino vida de los muertos? Y si el primer fruto es santo, también lo es el todo. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Dice a continuación, que si algunas de las ramas fueron quebradas, y tú siendo acebuche has sido ingerido en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la grosura de la oliva, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. En este mensaje que escribe Pablo, podemos ver a Israel retratado como una frondosa oliva verde, la cual tenía que producir fruto de donde se extraería ese aceite. Esa sustancia servía antes, hermanos, para generar la luz que estaban en las lámparas del candelero. De igual manera, Israel, como esa planta de oliva, tenía que generar luz para el mundo, tenía que generar la luz de Dios para todas las naciones, y esa santa raíz de esta oliva viene a ser representada en el Señor Jesucristo. Dice Apocalipsis en el capítulo 22 y el verso va a ser el 16. Dice así, hermanos: porque yo he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente y de la mañana. Es Jesucristo, hermanos, quien ha producido la rica savia, que no es otra cosa más que lo que sustenta la doctrina el día de hoy de todo el pueblo de Dios. Pero algunas de las ramas que formaban parte del olivo de Dios no dieron los frutos que se esperaba. Entonces el Señor los podó. El Señor de alguna manera quebró esas ramas. Eso ya estaba, hermanos, también profetizado a través de Jeremías en el capítulo 11 y el verso va a ser el 16. Vamos a ver, hermanos, lo que nos habla la palabra de Dios, lo que escribió, hermanos, Pablo en Romanos en el capítulo 11, sin lugar a duda, es una enseñanza
de las más categóricas que pueda haber en cuanto a dominio de la profecía. El Espíritu Santo, a través de ese mensaje que le entregó, pudo ver claramente cómo los textos del ayer se encontraban específicamente en ese momento que estaba viviendo el pueblo de Dios. Dice Jeremías 11 y el verso va a ser el 16. Dice así, hermanos: oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Verso 17. Pues Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad de la casa de Israel y de Judá que hicieron a sí mismos, provocándome a ira con incensar a Baal. Y Jehová me lo hizo saber y conocílo, entonces me hiciste ver sus obras. En ese momento, Israel, me gusta mucho el texto porque dice: oliva verde, hermosa en fruto y parecer. Israel era esa oliva especial que el Señor había plantado en esta tierra. Porque aunque haya muchos pueblos, el Señor escogió a su oliva, le dio un nombre especial, según lo que nos dice Isaías 43, verso 1. Él mismo la escogió, él mismo la plantó, y entonces era una oliva que tenía que dar buen fruto. Claro que en el mundo hay más naciones, hay más pueblos, pero esos se pueden considerar como olivos silvestres. Y él, hermanos, el día de hoy el Señor está haciendo una maravilla. ¿Por qué? Porque de los olivos silvestres, que ya dijimos son naciones diferentes al pueblo de Israel, está injertándolos ahora en la buena oliva. Dice la palabra del Señor en Romanos, vamos a regresar allá. Romanos en el capítulo 11 y el verso va a ser el 19. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas para que yo fuese ingerido. En otras versiones dice para que yo fuese injertado. Vamos a ver el verso 20. Dice: bien por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, antes teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco no perdone. De esta manera es como los gentiles llegamos a pertenecer al pueblo de Dios. Dios nos injerta en la buena oliva, en el pueblo de Israel. Es la fe, son las promesas de Dios. Somos nosotros abrazando el nuevo pacto, el cual consiste en la observancia de los mandamientos de nuestro Dios, consiste en la observancia de sus preceptos, de sus fiestas, y tenemos la misma esperanza que profetizaron aquellos hombres del ayer a Israel. Dice el Señor en Hechos en el capítulo 28, verso 20. Vamos a verlo, hermanos. Hechos capítulo 28, verso 20. Dice así: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy rodeado de esta cadena. Nosotros los gentiles, que en otro tiempo estábamos en esas naciones, estamos siendo injertados hoy al único pueblo que tiene esa esperanza. La esperanza del pueblo de Dios, la esperanza del pueblo de Israel. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 6, verso 16, lo siguiente. Gálatas 6, verso 16 dice así: y todos los que anduvieren conforme a esta regla, que sea paz sobre ellos y misericordia, y también sobre el Israel de Dios. Este Israel no es propiamente los israelitas de hoy según la carne. Recuerde que, hermano, que ellos son ramas de la buena oliva, pero lastimosamente son ramas desgajadas.
Nosotros debemos ser injertados en el árbol genealógico de los apóstoles y profetas, como dice Efesios en el capítulo 2, verso 20. Hay que estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero cuidado con la arrogancia, porque también si el Señor cortó a las ramas naturales, a nosotros también nos puede cortar. Siendo que nosotros fuimos injertados en lugar de ellos, tenemos que tener sumo cuidado en no cometer los mismos errores que cometieron las ramas desgajadas. Tenemos que abrazar la fe en el Señor, la observancia fiel a su palabra, porque todas las cosas que le sucedieron a los hijos de Israel por su incredulidad, a nosotros el día de hoy también nos puede acontecer. Muchas ocasiones, leyendo la primera carta a los Corintios 10, dice, hermanos, lo siguiente. Y les digo que muchas ocasiones al leerla, quizás me entre el sentimiento de que aquellas cosas que no debemos de hacer, pareciera ser que son las que más hacemos. Dice así la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron en figura, y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire, no caiga. ¿En qué no tenemos que caer? Dice la palabra del Señor en el verso 6. Pero estas cosas fueron en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entre las cosas que el Señor ponía en su santa ley es: no codiciarás. Y muchas ocasiones codiciamos quizás cosas que no son nuestras. En ocasiones la alegría efímera y pasajera que el mundo tiene. Pero después dice el verso 7, ni seáis honradores de ídolos, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas son lo que los israelitas se volvieron menospreciadores de los preceptos de Dios, y aunque oyeron la palabra, no les sirvió porque no mezclaron con esa palabra fe. Hebreos en el capítulo 4 y el verso 2, hermanos, dice lo siguiente. Hebreos capítulo 4, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos. Estamos recibiendo, hermanos, a través del Espíritu Santo de nuestro Dios, la misma doctrina, la misma enseñanza. Eso es lo que está tratando de decir, hermanos, esta carta a los hebreos. Porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas a ellos no les aprovechó el oír la palabra, a los que la oyeron sin mezclar la fe. La fe, hermanos, es tan necesaria porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Dios, hermanos, volverá a injertar en la buena oliva. ¿Cómo lo vemos? Dice Romanos, vamos a regresar. Romanos en el capítulo 11, ahora va a ser el verso 22. Dice esto la palabra del Señor. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, las dos caras. Son dos partes, hermanos, que el Señor nos muestra a través de esto que estaba mencionando Pablo. La bondad para contigo, dice. Voy a leer antes. La severidad ciertamente en los que cayeron, o sea, en las ramas desgajadas. Mas la bondad para contigo, si permaneciereis en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Verso 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos, que poderoso es Dios para volverlos a ingerir.
Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán ingeridas en su oliva. Ese trabajo de recoger las ramas desgajadas para injertarlas se hará durante la época milenaria, en el tiempo de la restauración, cuando los hijos de Israel disfrutarán de una nueva bendición, y esto acontecerá cuando venga su libertador. La palabra del Señor dice en Romanos 11, ahora sí va a ser el 25 y 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. Cuando esto suceda, cuando esto pase, hermanos, tenemos que ver bien lo que está diciendo ese texto, que va a llegar el momento en que vendrá de Sión el libertador, que iba a quitar de Jacob la impiedad. Hoy hay mucha esclavitud en cuanto al pecado y en la incredulidad también, pero cuando Jesús vuelva sus ojos, le serán abiertos a este pueblo. Por eso Zacarías, aquel gran hombre que también escribiera tantas cosas que iban a suceder en el futuro, escribe en Zacarías en el capítulo 12, y el verso va a ser el 10, lo siguiente: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. En ese tiempo, hermanos, entenderán que al que crucificaron era su verdadero Mesías. Para ese entonces se abrirá un manantial en Jerusalén para lavarles el pecado y la inmundicia. Dice Zacarías 13, verso 1: en aquel tiempo habrá manantial abierto para la casa de David y para los moradores de Jerusalén, para el pecado y la inmundicia. Y será en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, que talaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más vendrán en mi memoria, y también haré talar de la tierra los profetas y los espíritus de inmundicia. Este tiempo va a llegar, ese tiempo cuando Dios haga una nueva alianza con los hijos de Israel. Ellos serán limpiados para que también puedan gozar de esa bendición, pero para que pueda tener eso tienen que creer en el mensaje redentor del Mesías. Dice Romanos 11, una vez más, dice así, hermanos, Romanos en el capítulo 11, y dice el verso 26: y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad. En este texto no debemos de confundirnos. En ocasiones se cree que por el simple hecho de ser israelita o de haber nacido en esa nación ya van a ser salvos. No, tienen que guardar, hermanos, la palabra del Señor, tienen que guardar los mandamientos, tienen que guardar los estatutos y los preceptos. Muchos de ellos hasta el día de hoy no creen en el Mesías, sin embargo, sí cumplen la Torá, como es llamado, los primeros 5 libros de Moisés. Volverá una vez más el Señor, y una vez más van a ser abiertos sus ojos y van a reconocer al que traspasaron. Bendito sea el Señor, hermanos, que inspiró a este gran apóstol para desentrañarnos este misterio, porque así, hermanos, era considerado un misterio, que el endurecimiento en Israel había acontecido en ese tiempo, el cual durará, hermanos, hasta que haya terminado de entrar la plenitud de los gentiles. Esto dice Apocalipsis, hermanos, en el capítulo 20, verso 6.
Vamos a ver, hermanos, Apocalipsis en el capítulo 20 y el verso va a ser el 6. Y dice esto la palabra del Señor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Ese es el momento que tanto esperamos nosotros los que hemos sido ingeridos a la buena oliva. Porque ya no solamente son 144,000 la elección de gracia. Esa elección fue la base, pero actualmente se están sumando miles, incluso me atrevería a decir que son millones de personas que se están uniendo a esto, porque dice Apocalipsis en el capítulo 7, y con eso quiero terminar, dice el verso 9, que después de los 144,000, dice, y después de estas cosas miré, he aquí había una gran compañía, la cual ninguno podía contar, y venía ¿de dónde? De todas las gentes y linajes y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. En este momento, ¿quiénes eran estas personas? Pregunta. Y le contesta la palabra del Señor y dice: estos son los que han lavado, han blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. El día de hoy, hermanos, esforcémonos por entrar en ese injerto de la buena oliva. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de ese pacto con el Señor, a través de ese bautismo, porque el día de hoy el Señor nos está dando la oportunidad a nosotros que en otro tiempo estábamos sin Dios, estábamos sin Cristo, alejados de la República de Israel, sin esperanza, alejados de las promesas, pero ahora a través de Cristo Jesús venimos a tener parte y suerte. No desaprovechemos tan hermoso momento que el Señor nos regala a través de este escudriñamiento de su Escritura, y no desaprovechemos la hermosa oportunidad que el Señor nos da de formar parte del pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Paz a vosotros.